Dios te bendiga. Soy el pastor José Guardado de Iglesia Palabra Viva en Los Ángeles, California. Quiero invitarte para que veas esta clase que es la lección número 1 del nivel 1 de nuestro discipulado acá en la iglesia. Y la primera clase se llama Bienvenido a tu nueva familia. Quiero empezar leyendo el Evangelio según San Juan. Quiero invitarte a que leas o abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. La palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerda, es la primera lección. Bienvenido a tu nueva familia. Quiero decirte que el ser humano fue diseñado para vivir en comunidad, para estar dentro de una familia. Qué importante es que tú puedas entender y que yo pueda entender que no nacimos para ser personas solitarias o para vivir en soledad. Fuimos diseñados por el Creador, por el Señor, para estar unidos en familia. Y hoy que tú has hecho este paso de conversión, que has decidido darle la espalda al mundo y servirle al Señor, te queremos decir bienvenido a tu nueva familia. Eres parte de la familia más grande, la familia de Dios. Qué especial. Por eso Juan dice que ahora tú eres hecho hijo de Dios. Formas parte de una nueva familia. Razón tenía el apóstol Juan en decir la importancia que tenemos. Cuando tú formas parte de esa nueva familia, cuando has decidido seguir a Cristo. Para ello quiero hablarte de dentro de tu nueva familia, los derechos y los deberes a los cuales tú ahora te enfrentas. El primero, y yo quiero hablarte acerca de los derechos en primer lugar. Fíjate que el primer derecho que nosotros tenemos en el Señor es que fuimos adoptados. Fuimos adoptados en Él. Fíjate que en el libro de los Gálatas, o en la epístola de los Gálatas, el apóstol Pablo, en su capítulo 4, versículo del 5 al 7, dice, te lo voy a leer, dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, refiriéndose al pueblo de Israel, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino un hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Somos hijos ahora mediante el espíritu de adopción. También lo dice la carta a los Romanos en su capítulo 8 y versículo 15. Mire lo que dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermoso detalle, qué importante fue eso, que ahora somos adopción, somos adoptados por medio del espíritu de adopción. Quiero también hablarte rápidamente del segundo derecho, y es el perdón de pecados. El perdón de pecados es algo lindísimo, donde cuando tú tomaste la decisión fuiste perdonado de tus pecados. El mismo libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 8, dice, mira lo que dice. Mas, ¿qué dice acerca de ti esta palabra? Versículo 8, empecé a leer. De tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares en tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Perdón de pecados. Fuimos perdonados cuando confesamos, cuando verdaderamente nosotros hemos hecho esa decisión de seguir al Señor. Ese es el segundo derecho. Pero también el tercero es la salvación, algo grande. Esa se encuentra, o podemos, quizás hay mucho, pero vamos a agarrar nomás versículos. En Primera de Juan, capítulo 10, Primera de Juan, capítulo 5, y versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué importante es que tú puedas ver que has sido salvo por medio de Jesucristo. Ese es otro derecho muy glorioso, muy especial, al cual ahora hemos llegado a recibir, y es que somos verdaderamente salvos por el Señor. Pablo se lo dijo a los romanos en el capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para ellos. Hemos sido salvos, hemos sido librados de condenación. Por lo tanto, los derechos es la adopción, el perdón de pecados y la salvación. Quiero también hablarte acerca de los deberes. Los deberes, también tenemos 3 deberes especiales, y hay 3 deberes sumamente importantes, y es hablar con Dios por medio de la oración. Hablar con Dios es orar, leer su palabra y también congregarnos, asistir a la iglesia. Entonces quiero hablarte en primer lugar la importancia de hablar con Dios. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor empieza a decirles cómo debían de orar. Ellos sintieron la necesidad de orar. Capítulo 11, versículo 9 dice: y yo os digo, por medio de la oración, está hablando de la oración: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Oye bien, todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Pregunta. ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Entonces, por eso Él dice, nosotros debemos de pedir, porque Él es un Dios bueno. Pedir y se os dará. Hablar con Dios es hablar de todas nuestras necesidades, de todas nuestras inquietudes, y tú puedes hablar con Dios mediante la oración. Cuando te dicen vamos a orar, es sencillamente hablar con Dios. Y otro texto muy famoso que se encuentra en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías lo dijo en su capítulo 33 y versículo 3. Clama a mí, hablando de la oración, de ese hablar con Dios, de esa intimidad. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La clave de ver las maravillas de Dios está en orar con el Señor. Ese es uno de los deberes que como cristianos, tú desde el momento que fuiste o que tomaste la decisión de seguir al Señor, también tienes el deber de hablar con Dios. Primer deber. Segundo deber es leer su palabra. A mí tanto me impresionan los salmos, pero en el Salmo 119 habla de leer su palabra. ¿Sabes lo que dice el Salmo 119? Me gustaría que lo leyéramos.
Salmo 100, a mí una porción tan conocidísima del Salmo 119 en su versículo 103 dice: porque dulces son a mi paladar tus palabras. Está hablando de la palabra de Dios, la necesidad de leer la palabra de Dios. Es tan importante leer su palabra. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos, de tu palabra, porque esta es donde están los mandamientos, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y él dice en el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué especial regalo el Señor nos puso a través de esta palabra. Tu palabra, Señor. Por eso hay que leer su palabra. Y bueno, eso es en el Antiguo Testamento. Pero fíjate que Pablo se refiere le dice a Timoteo, uno de los consejos que le da al joven predicador, al joven Timoteo, en su capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo, de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Mira lo que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, su palabra, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la fe que es en Cristo Jesús. Y dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Mira para qué buena la palabra: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La Nueva Versión Internacional dice: a fin de que el hombre de Dios sea sabio, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el segundo deber que tenemos, de leer su palabra. Y quizás el tercer elemento tú lo conoces, y es congregarnos, asistir a la iglesia. Fíjate que asistir a la iglesia es sumamente especial. ¿Para qué nosotros vamos a asistir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de asistir a la iglesia? Alguien dice: el Señor está en todo lugar. Claro que es correcto, pero en la iglesia nos animamos unos a otros. El escritor al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, dice: mantengamos firmes sin fluctuar, o sea, congregarnos, ¿verdad?, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros, estimulándonos en amor. Eso es en la congregación. Y a las buenas obras. No dejando, porque es ahí donde nos estimulamos, en amor y en buenas obras, no dejando de congregarnos, no dejando de asistir a la iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto y tanto más cuando sabéis que el día se acerca. Qué necesario es lo que el escritor a los Hebreos dijo. Hay una necesidad, porque ahí nos animamos, porque hay algo sumamente que pasa en ese especial amor de lo que es el congregarnos en tu iglesia. Entonces, quiero concluir con esto diciendo: ya tú eres parte de la familia más grande, de la familia de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Y tienes derechos, como que fuiste adoptado por Él, fuiste perdonado de pecados y te entregaron una salvación tan grande. Pero también tienes deberes, y tu deber es hablar con Dios o orar, que es lo mismo, leer tu palabra y asistir a tu iglesia. Que Dios te bendiga y dale continuidad a las siguientes lecciones que corresponden al nivel 1. Bendiciones.